La taza de café se hizo añicos contra la pared, a escasos 5 centímetros de mi cabeza. Me quedé allí, en el umbral de la oficina de María Ruiz, petrificada, viendo cómo el líquido oscuro goteaba por la pintura blanca como sangre en la escena de un crimen. Mi maletín de trabajo se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco que resonó con demasiada fuerza en el silencio repentino. «Fuera», dijo. Su voz era tranquila, mortalmente tranquila, pero me estoy adelantando. Demasiado. Retrocedamos unos 3 meses, o fueron 2 y medio. La verdad es que mi cerebro, o lo que queda de él después de todo esto, tiende a mezclar las fechas. Lo que sí recuerdo es que era el día en que entré en Vanguardia Marketing, en el centro de Madrid, y cometí el mayor error de mi vida profesional. Tenía 23 años, recién graduada, y estaba desesperada. Los pagos de mis préstamos estudiantiles se apilaban como una torre de Jenga a punto de caer, y llevaba 2 meses viviendo en el sofá de mi amiga Ana. Cuando se abrió la posición de diseñadora gráfica en Vanguardia, envié mi solicitud en menos de 15 minutos. Cuando me llamaron para una entrevista, me puse el único traje que tenía y recé para que la mancha de café en la manga no se viera. No estoy segura de si fue un martes o un miércoles, pero el sol de Madrid pegaba fuerte y yo sentía las palmas de las manos sudorosas. La entrevista fue bien. Preguntas estándar, revisión de portafolio, la rutina corporativa habitual de apretones de manos. Conseguí el trabajo. Empecé el lunes siguiente, si no me falla la memoria. Fue entonces cuando la conocí. Recuerdo que ese primer lunes entré en la sala de descanso, buscando la cafetera que Ana me había jurado que había en todas las oficinas. Y ahí estaba ella, María Ruiz, sola, sentada en una de esas mesas altas, con su portátil abierto y los dedos volando sobre el teclado como si compitiera contra el tiempo. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño desordenado, y una camisa blanca de botones con las mangas remangadas hasta los codos. Y esa concentración tan intensa que el aire a su alrededor parecía cargado. Estuve a punto de dar media vuelta y salir de la habitación. Su presencia me hacía sentir que estaba interrumpiendo algo importante, aunque ella ni siquiera había levantado la vista. «La cafetera está rota», dijo sin dejar de teclear. «Lleva 3 días así. Los de mantenimiento dicen que la arreglarán». Oh, me quedé allí, como una idiota, sujetando mi taza vacía. «Gracias. Hay un sitio abajo, en la esquina de Gran Vía con Montera. Un toldo azul. Diles que trabajas aquí arriba. Te harán el descuento de la oficina». Finalmente levantó la vista, ojos verdes, afilados y evaluadores. Me estudió durante quizás 3 segundos y sentí como si hubiera leído toda mi vida en esa mirada. Vio el traje barato, la desesperación, el hecho de que había ensayado mi presentación 17 veces en el ascensor. «Eres la diseñadora nueva», dijo. No era una pregunta. «Sí, soy. Sí, ya sé quién eres. Tu escritorio está en la esquina este. José te lo enseñará». Volvió a su portátil. Conversación terminada. Más tarde descubrí que María era la jefa de proyecto senior, que llevaba 6 años en Vanguardia y que era, básicamente, la razón por la que la mitad de sus clientes más importantes se quedaban en la empresa. Tenía 31 años, nunca se tomaba vacaciones y tenía la reputación de ser brillante y absolutamente imposible para trabajar. «Ha quemado a 4 asistentes en 2 años», me dijo José, mi vecino de cubículo, durante mi primera semana. La última renunció a mitad de un proyecto, se marchó en medio de una reunión con un cliente. «¿Por qué?», pregunté, perpleja. José se encogió de hombros. «María no lleva de la mano a nadie. Espera que le leas la mente, que anticipes los problemas antes de que ocurran y que trabajes a su ritmo, que es, bueno, inhumano». Debería haber prestado más atención a esa advertencia, pero en ese momento estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir. Durante el primer mes apenas la vi. Me asignaron proyectos pequeños, hice revisión tras revisión de conceptos de logotipos, aprendí los sistemas de la empresa. María existía en mi visión periférica, siempre en movimiento, siempre 3 pasos por delante de todos los demás. La veía en reuniones a través de las paredes de cristal,
La observaba pasear mientras hablaba por teléfono. Notaba como siempre era la última en irse por la noche. Empecé a quedarme hasta tarde yo también. No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba la tranquilidad para concentrarme. La oficina después de las 6 era un lugar diferente. Sin teléfonos sonando, sin conversaciones aleatorias, solo el zumbido de los ordenadores y el sonido distante del tráfico de la calle de abajo. Fue entonces cuando empecé a notar cosas sobre María. Tenía la costumbre de soltarse el pelo del moño cuando estaba pensando, dejándolo caer alrededor de sus hombros mientras miraba su pantalla. Se enroscaba un mechón alrededor del dedo, se mordía el labio inferior y de repente tecleaba en ráfagas explosivas, como si la solución se hubiera descargado directamente en su cerebro. Bebía té, no café. Siempre el mismo tipo, algo que olía a bergamota y que hacía que toda la oficina oliera a jardín cuando ella pasaba. Y siempre tenía frío, incluso en junio, mantenía un cardigan gris colgado en su silla y se lo ponía cada vez que se sentaba a trabajar. Me decía a mí misma que solo estaba observando a mis compañeros de trabajo, aprendiendo la dinámica de la oficina. Me decía a mí misma que no la estaba observando a ella específicamente. Me estaba mintiendo. La cosa es que María era magnética de una manera completamente inesperada. No era amigable ni cálida, ni ninguna de las cosas que normalmente encontrarías atractivas en un entorno de oficina. Era intensa y exigente, y asustaba a la mayoría de la gente. Pero, pero había algo en la forma en que abordaba el trabajo, esa dedicación pura y esa competencia que no podía dejar de mirar. Además, bueno, era hermosa de esa manera discreta que te atrapa. No lo notabas al principio, pero luego la veías sonriendo a algo en su pantalla o se apartaba el pelo de detrás de la oreja mientras leía, y de repente te dabas cuenta de que la habías estado mirando demasiado tiempo. No es que importara. María Ruiz estaba tan fuera de mi alcance que ni siquiera jugábamos en el mismo deporte. Ella era una gerente senior, yo era una diseñadora junior. Ella era sofisticada y establecida. Yo todavía estaba tratando de averiguar cómo empacar un almuerzo que no se desmoronara antes del mediodía. Y entonces llegó la presentación para el grupo hotelero El Sol. Era principios de agosto, húmedo y sofocante fuera. La empresa llevaba meses compitiendo por la cuenta de El Sol, y finalmente la decisión se redujo a Vanguardia y otra agencia. La presentación final era en 2 semanas. Si la conseguíamos, sería la cuenta más grande que la empresa hubiera manejado jamás. María lideraba el equipo de presentación. Yo no estaba en él, obviamente, pero toda la oficina zumbaba con la energía de ello. Se podía sentir la presión acumulándose, verlo en la forma en que la gente se movía por los pasillos. 3 días antes de la presentación, Carlos, el diseñador senior del equipo de María, fue ingresado de urgencia en el hospital con apendicitis, cirugía de emergencia, fuera por un mínimo de 2 semanas. Yo estaba en mi escritorio, con los auriculares puestos, trabajando en el diseño de un folleto completamente diferente, cuando sentí que alguien estaba detrás de mí. Me di la vuelta y casi me caigo de la silla. María estaba allí, con los brazos cruzados, estudiando mi pantalla. «Eres buena con la animación, ¿verdad?», preguntó. Sin preámbulos, sin saludo. «Bueno, sí», balbuceé. «Hice muchos gráficos en movimiento en la universidad». «Genial, estás en la presentación de El Sol. Necesitamos rehacer toda la plataforma de presentación. Todas las animaciones están mal. El estilo de Carlos no coincide con la estética del cliente, y no me di cuenta hasta ahora». Mi cerebro intentaba procesar varias cosas a la vez. María Ruiz, la persona que me asustaba y me fascinaba a partes iguales, me estaba pidiendo que me uniera al proyecto más grande de la empresa. ¿Y cómo sabía ella lo que había hecho yo en la universidad? Los pensamientos se atropellaban en mi cabeza. «¿Para cuándo lo necesitas?», pregunté, mi voz sonando un poco más aguda de lo habitual. «Para el jueves», respondió sin pestañear. Hoy era lunes, y ya eran las 4 de la tarde. «¿El jueves?», repetí, intentando que mi cerebro hiciera los cálculos. «¿Es un problema?». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «No, no hay problema», dije con demasiada rapidez. «Claro que no». «Bien, sala de reuniones 3,
En 5 minutos. Se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada un momento, las manos ligeramente temblorosas. Luego guardé mi trabajo, cogí mi portátil y me dirigí a la sala de reuniones 3, con un nudo en el estómago que no sabía si era de pánico o de emoción. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas de mi vida. María no dormía, así que yo tampoco. Trabajamos toda la noche del lunes, fuimos a casa a las 6 de la mañana del martes para ducharnos y cambiarnos, y regresamos de inmediato. La presentación tenía que ser perfecta, no buena, no genial, perfecta. Y trabajar con María era como ser atrapada en un huracán. Era exigente, específica, demandante, pero también era brillante. Miraba algo en lo que yo había pasado 3 horas y veía inmediatamente qué estaba mal, qué necesitaba cambiar, cómo mejorarlo, y lo explicaba de una manera que tenía sentido, que me hacía querer arreglarlo y superarme. Apenas hablábamos de algo que no fuera trabajo. Pero caímos en un ritmo, una comunicación tácita. Ella abría una diapositiva y yo ya sabía lo que iba a decir. Terminaba una animación y ella asentía una vez. Lo que aprendí era un gran elogio. La noche del miércoles se convirtió en la mañana del jueves. Ambas estábamos agotadas, funcionando con las últimas reservas y las bebidas energéticas que José nos traía de vez en cuando. Mis ojos me ardían de tanto mirar la pantalla. La espalda me dolía de estar encorvada sobre mi portátil durante días. Alrededor de las 3 de la mañana, María se levantó y se estiró. Escuché su columna crujir desde el otro lado de la mesa. «Ah, tómate un descanso», dijo. 10 minutos. Caminamos hacia la sala de descanso en silencio. Ella calentó agua para el té. Yo me salpiqué la cara con agua fría en el baño. Cuando regresé, ella estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte de Madrid. La ciudad se veía diferente a esa hora. Más tranquila, más suave. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo sin darse la vuelta. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte de lo que deberían haberlo hecho. Había estado esperando su aprobación sin siquiera darme cuenta. «Gracias», logré decir. Se giró, apoyándose en la ventana. «Carlos es bueno, pero no piensa en el flujo narrativo. Tú sí. Estas animaciones no solo son bonitas, están contando la historia. Ese es el objetivo, ¿verdad? Siempre es el objetivo. La mayoría de los diseñadores lo olvida». Tomó un sorbo de su té. «¿Por qué viniste a Vanguardia?» «¿Qué? Podrías estar haciendo cosas más grandes». Necesitaba un trabajo. Necesitaba dinero. Los préstamos estudiantiles no se pagan solos. Justo. Mes estudió por encima del borde de su taza. «Pero no te quedarás. Eres demasiado buena para este lugar». «Me gusta aquí», le dije, y lo decía en serio. O al menos me gustaba estar en esta sala de descanso a las 3 de la mañana con ella. Algo cambió en su expresión, pero antes de que pudiera descifrarlo, se apartó de la ventana. El descanso terminó. Vamos a terminar esto. Presentamos la propuesta a Hoteles El Sol a las 2 de esa tarde. Yo me senté al fondo de la sala mientras María dirigía la presentación, viendo nuestras animaciones en la gran pantalla, viendo al cliente asentir, inclinarse hacia adelante y tomar notas. María fue impecable, segura, preparada, imponente. Ganamos la cuenta. La oficina estalló cuando llegó la llamada. La gente vitoreaba, se abrazaba, y alguien abrió una botella de champán que al parecer habían estado escondiendo. María estrechó la mano de los socios, aceptó las felicitaciones con su habitual gracia reservada. Y entonces, en todo el caos y la celebración, hice la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Hice una broma. Estábamos de vuelta en la sala de reuniones 3, desmontando la configuración de la presentación. Solo nosotras dos. Todos los demás seguían celebrando en la oficina principal. «Fue increíble», dije. «Tú eres increíble». Ella levantó la vista mientras enrollaba el cable de la presentación. «Fue un esfuerzo de equipo. Por favor, tú te encargaste de toda la presentación. Yo solo hice que las cosas se movieran bonito. No subestimes tu trabajo». Se puso de pie, arrojó el cable sobre la mesa. «Hiciste en 3 días lo que debería haber llevado 2 semanas. Eso no es poca cosa».
Estábamos de pie, cerca, más cerca de lo que habíamos estado antes, y podía oler su té y otro aroma, ver el agotamiento en sus ojos que igualaba el mío. Y mi cerebro, funcionando sin dormir y con demasiada adrenalina, decidió que este era el momento perfecto para ser ingeniosa. ¿Sabes?, dije, sonriendo como una idiota. Trabajar contigo es tan intenso. Apuesto a que nadie podría aguantar una semana viviendo contigo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lo había dicho como un cumplido. Algo así como, tu energía es tan poderosa. Tus estándares son tan altos. Se suponía que era juguetón. La expresión de su cara me dijo que había calculado mal, muy mal. ¿Perdona? Su voz se volvió fría, fría como el Ártico. Solo quise decir que estás muy concentrada y motivada y... ¿Crees que soy difícil? No era una pregunta, sino una afirmación. No, no es eso. ¿Crees que soy una adicta al trabajo estirada con la que es imposible estar? Ella dio un paso atrás. Eso es lo que todos piensan, ¿verdad? Que soy demasiado, demasiado exigente, demasiado... María. No quise decir eso. Fuera. ¿Qué? Sal de esta habitación ahora mismo. Me fui. ¿Qué más podía hacer? Me fui a casa esa noche, repitiendo la conversación una y otra vez, tratando de averiguar cómo la había fastidiado tanto. Para la mañana del viernes, me había convencido de que se le pasaría. Habíamos estado agotadas. Las emociones estaban a flor de piel. Ella se olvidaría. Me equivoqué. María dejó de hablarme por completo. Pasaba por mi escritorio como si no existiera. En las reuniones, se dirigía a todos excepto a mí. Cuando le enviaba archivos para revisar, recibía respuestas por correo electrónico de una sola palabra. Bien, aprobado, lo que sea. Así duró 2 semanas. 2 semanas miserables de ser ignorada por la única persona cuya opinión realmente me importaba. Y entonces, un lunes por la mañana, entré en su oficina para dejar unas impresiones. Fue entonces cuando me lanzó la taza de café a la cabeza. Me quedé allí, goteando café, mirándola fijamente al otro lado del escritorio. Lo siento, dije. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Por la broma. Fue estúpido y desconsiderado, y me he arrepentido cada día desde entonces. ¿Crees que una disculpa lo arregla? Se puso de pie. ¿Crees que decir lo siento hace que esté bien que me hayas reducido a un estereotipo? La reina del hielo, la adicta al trabajo, la mujer casada con su trabajo porque claramente algo anda mal en ella. Eso no es lo que pienso. Entonces, ¿qué piensas? Ella se movió alrededor del escritorio. Porque desde donde estoy, eres solo otra persona que me miró y vio exactamente lo que todos los demás ven. Alguien que da demasiados problemas, que es demasiado exigente, demasiado... Creo que eres la persona más fascinante que he conocido. Dije, ella se detuvo. Recuerdo el momento con una nitidez dolorosa. Cuando la taza se hizo pedazos, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el café. Y luego sus palabras. Lo siento. Mi estómago se revolvió. ¿Realmente creía que con eso bastaba? No era la disculpa por la broma, no solo por la broma lo que me irritaba. Era el subtexto, la forma en que la gente me veía, la suposición de que mi intensidad en el trabajo significaba una vida vacía, una personalidad fría. Estaba furiosa. Había trabajado tan duro para construir esa armadura, para que nadie viera la vulnerabilidad debajo. Y ella, con una sola frase, la había rasgado. Estaba a punto de soltarle otra ráfaga, de echarla, de decirle que se fuera y no volviera. Pero entonces la miré a los ojos. Había algo diferente allí. No era la culpa que esperaba, sino una especie de determinación. Y cuando dijo, creo que eres la persona más fascinante que he conocido, mi cerebro simplemente se detuvo. ¿Fascinante? Nunca nadie me había dicho eso. Había escuchado brillante, sí, eficiente, también, pero fascinante. Me descolocó por completo. Mis planes para echarla se desvanecieron. Un temblor inusual me recorrió.
Creo que eres brillante y dedicada y no transiges con la calidad porque ¿por qué deberías hacerlo? Creo que asustas a la gente porque eres mejor que ellos y lo saben. Y creo que esa broma fue mi estúpida manera de decir que estoy asombrada de ti y no tengo idea de cómo actuar a tu alrededor porque me pones nerviosa de una manera que nunca me había puesto nerviosa antes. El silencio se extendió entre nosotras. Podía oír los latidos de mi propio corazón, sentir el café aún goteando de mi pelo sobre mi cuello. «Estás nerviosa a mi alrededor», dijo lentamente. Aterrorizada, admití. ¿Por qué? Este era el momento en que podía echarme atrás, ir a lo seguro, fingir que me refería a algo profesional y apropiado. En cambio, dije la verdad. ¿Por qué? Porque pienso en ti constantemente, y es completamente inapropiado, y lo sé, y no puedo parar. María me miró fijamente. Vi varias emociones parpadear en su rostro, demasiado rápido para nombrarlas. Luego dijo, «No durarás una semana viviendo conmigo». Mi cerebro se cortocircuitó. ¿Qué? Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Que nadie podría durar una semana viviendo conmigo. Ella se cruzó de brazos. Pruébalo. Múdate. Una semana. Si aguantas los 7 días completos, perdonaré la broma y volveremos a la normalidad. Si te rindes antes, renuncias a Vanguardia y buscas un trabajo nuevo. ¿Entendido? Eso es una locura. Esos son los términos. Sus ojos me desafiaron. A menos que quieras seguir trabajando aquí mientras yo finjo que no existes. Esa es la alternativa. Mi boca se movió antes de que mi cerebro pudiera alcanzarla. No me iré a menos que me despidas. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa quizás. O interés. Bien, dijo. Sábado, no me te enviaré la dirección. Volvió a su escritorio, se sentó y cogió su teléfono como si yo no estuviera allí. Cierra la puerta al salir. Estás goteando en mi suelo. Salí de su oficina, fui directamente al baño y me miré en el espejo, empapada de café. ¿A qué demonios acababa de acceder? ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar? En ese momento, sentía una mezcla extraña de terror y una especie de euforia. Era absurdo, sí, pero también era la única puerta que se había abierto hacia ella. Me sentía como si estuviera a punto de saltar de un acantilado, sin saber si había agua abajo o solo rocas afiladas. A veces, cuando no podía dormir en las noches previas a mudarme, pensaba en mis abuelos, en cómo siempre decían que uno cosecha lo que siembra, y que las decisiones impulsivas rara vez traían buena fortuna. Me imaginaba a mi abuela sacudiendo la cabeza, murmurando sobre cabezas calientes. El apartamento de María, las reglas, la intensidad que ella desprendía. Todo sonaba demasiado perfecto y a la vez demasiado inmanejable. Y yo que siempre había sido la persona sensata, la que planificaba cada paso, de repente me encontraba a punto de lanzarme a lo desconocido por una mujer que me había lanzado una taza. Era un caos, y en algún nivel retorcido, me fascinaba. Me hacía sentir viva de una manera que mi vida anterior, llena de estudios y trabajos precarios, nunca había logrado. La mañana del sábado llegó demasiado rápido. Estaba de pie frente al edificio de María, en el barrio de Salamanca, a las 8:75, con una bolsa de viaje en la mano y reconsiderando seriamente cada decisión de vida que me había llevado hasta allí. El edificio era elegante, realmente elegante, del tipo con portero y mármol de verdad en el vestíbulo. Di mi nombre, me anunciaron al 8º piso y me quedé frente al apartamento 804 tratando de calmar mi corazón acelerado. María abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Llegas temprano», dijo. No quería llegar tarde. Se hizo a un lado para dejarme entrar. El apartamento era exactamente lo que había esperado y, al mismo tiempo, nada de eso. Líneas limpias, muebles minimalistas, pero más cálido de lo que había imaginado. Libros por todas partes, plantas en cada alféizar y una pared entera cubierta de fotografías de lo que parecían una docena de países diferentes. «La habitación de invitados está al final del pasillo», dijo, ya alejándose. «Segunda puerta a la izquierda. Los baños son compartidos. No toques mis cosas en la ducha».
La seguí con mi bolsa. Encontré la habitación de invitados. Era pequeña pero cómoda. Una cama, un escritorio y una ventana con vistas a la calle. Cuando regresé, María estaba en la cocina preparando té. Reglas, dijo sin preámbulos. Me despierto a las 5:30. Salgo a correr. No hablo antes de mi primera taza de té. Trabajo desde casa la mayoría de las mañanas. Necesito silencio. ¿Puedes manejar eso? Sí. Preparo la comida los domingos. No cocino durante la semana. Si quieres cenar, te las apañas o comes lo que ya he hecho. No pido comida para llevar todas las noches. ¿De acuerdo? Y esto no cambia nada en el trabajo. Seguimos siendo profesionales. Esto es aparte. ¿Entendido? Me estudió por encima de su taza. ¿Por qué aceptaste esto realmente? Porque soy una idiota, pensé. Porque me miraste como si te hubiera herido y yo haría cualquier cosa para retractarme. Porque la idea de que me odies es peor que cualquier situación incómoda de convivencia. Bueno, porque hablaba en serio cuando dije lo que dije. Respondí. No me iré a menos que me despidas. Algo se suavizó en su rostro por un segundo, luego desapareció. Veremos si sigues pensando eso para el miércoles. El primer día fue extraño, pero manejable. María desapareció en su oficina en casa después del desayuno. Traté de no estorbar, leí un libro en el salón, me hice invisible. Por la noche, apenas habíamos intercambiado 10 palabras. El día 2 fue más difícil. Me desperté con el sonido de su partida para correr, y luego no pude volver a dormirme. Cuando regresó, me encontró preparando café en la cocina. Madrugas, dijo, ligeramente sin aliento, con el pelo húmedo por el sudor. No podía dormir. Cogió una botella de agua de la nevera. Nos quedamos allí en la madrugada, en silencio, y por primera vez desde que me había mudado. No se sentía hostil, solo tranquilo. Voy a hacer huevos, dijo de repente. ¿Quieres? No tienes por qué. Ya estoy cocinando. ¿Sí o no? Sí, por favor. Desayunamos juntas en su pequeña mesa del comedor. Me preguntó sobre mi formación en diseño, dónde estudié, qué me llevó al diseño gráfico. Preguntas de verdad, como si realmente quisiera saberlo. Yo le pregunté por las fotografías de la pared. Me contó sobre enseñar inglés en Tailandia después de la universidad, viajar de mochilera por Sudamérica, pasar 6 meses en Marruecos. Toda su cara cambiaba cuando hablaba de viajar. Los muros se derrumbaron. ¿Por qué te detuviste?, le pregunté. Conseguí el trabajo en Vanguardia. Decidí ser responsable. Empujó los huevos en su plato. A veces me arrepiento. Podrías volver a viajar, quizás. Me miró. ¿Crees que soy aburrida ahora, verdad? O la jefa de proyecto estirada que cambió la aventura por las hojas de cálculo. Creo que eres aterradora y fascinante, y no puedo entenderte, dije con honestidad. Su expresión cambió. Bien, odiaría ser predecible. Momentos como este, ¿sabes? Cuando la vida te pone en una situación que es tan ridícula que no puedes sino reírte un poco por dentro. Aquí estaba yo, viviendo en una especie de desafío con mi jefa, la misma que me había lanzado una taza de café, y estábamos teniendo conversaciones profundas sobre viajes y la vida en una cocina a las 7 de la mañana. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que esto pasaría, habría pensado que estaban completamente locos. Y lo que ella decía sobre la gente cansándose de su intensidad, me preguntaba si realmente era así, o si era una profecía autoimpuesta. Era un torbellino de emociones, una mezcla de miedo, excitación y una curiosidad inmensa por saber qué pasaría después. ¿Era esto una oportunidad real o una lección dolorosa disfrazada de romance improbable? No tenía ni idea y esa incertidumbre era casi tan adictiva como la propia María. Día 3, algo cambió. María llegó a casa de la oficina frustrada por un cliente que no dejaba de cambiar los requisitos. Se desahogó durante 20 minutos mientras yo escuchaba desde el sofá. Luego se detuvo a mitad de frase. Lo siento, no necesitas oír esto. No me importa. Solo lo dices por compromiso. De verdad que no. Dejé mi libro. Cuéntame sobre el cliente. Lo hizo. Y luego hicimos una lluvia de ideas para soluciones, y de repente era medianoche. Y ambas estábamos agotadas y él estaba sonriendo.
realmente sonriendo. Eres buena en esto, dijo. ¿En qué? Escuchando, no intentando arreglarlo todo, solo estando aquí. Mi corazón hizo algo complicado en mi pecho. Cuando quieras. Día 4, preparé la cena. Nada sofisticado, solo pasta y ensalada. Pero María pareció sorprendida cuando salió de su oficina y vio la mesa puesta. ¿Qué es esto? Pensé que debería contribuir con algo más que conversaciones incómodas. Ella se rió, de verdad se rió. El sonido me golpeó como algo físico. Cenamos juntas, hablamos de todo y de nada. Me contó sobre crecer en Michigan, el divorcio de sus padres, su hermana que vivía en Seattle. Yo le conté sobre mi caótica familia, mis 3 hermanos menores, mi madre que llamaba cada domingo sin falta. Tu familia suena ruidosa, dijo, ensordecedora. La tuya, tranquila, demasiado tranquila a veces. Enroscó la pasta en su tenedor. Creo que por eso trabajo tanto. El silencio se siente vacío ahora. Quise decirle que no tenía por qué estar sola, que el silencio podía ser cómodo si lo compartías con la persona adecuada. Pero no lo hice. Todavía no. Día 5. María no fue a su oficina. En cambio, trabajó desde el sofá, con el portátil apoyado en las rodillas, y yo trabajé en la mesa del comedor. Existimos en el mismo espacio durante horas sin hablar, pero no era incómodo. Era fácil. Alrededor de las 3, cerró su portátil y me miró. Necesito decirte algo. Se me encogió el estómago. Vale. En realidad no creo que vayas a renunciar. Lo supe cuando hice la apuesta. Se cruzó de piernas. Solo te quería aquí, en mi espacio, y no sabía cómo hacer que eso sucediera sin que fuera extraño. De todos modos, es bastante extraño, dije con cautela. Lo sé, se mordió el labio, pero me gusta tenerte aquí. Y eso me asusta. ¿Por qué? Porque la gente se va tarde o temprano. Se cansan de mi intensidad, de la forma en que necesito que sean las cosas. Y pensé que si te alejaba primero, dolería menos cuando te dieras cuenta de eso. Me levanté, caminé hacia el sofá, me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. ¿Y si no me canso? Pregunté en voz baja. Todos lo hacen. No todos, yo no. Ella me miró con esos ojos verdes afilados y vi miedo allí. Miedo real y crudo. Soy mucho, susurró. Lo sé. Lo digo en serio. Soy difícil y exigente y tengo paredes del tamaño de... La besé. Fue suave y tentativo. Y ella se quedó inmóvil durante medio segundo antes de devolverme el beso. Su mano subió a mi cara, los dedos entrelazándose en mi pelo, y el mundo se redujo a esto. Solo nosotras. Cuando nos separamos, ella respiraba con dificultad. Esto es una idea terrible, dijo. Probablemente. Trabajamos juntas. Lo sé. Y todavía eres técnicamente mi empleada por 2 días más. ¿Quieres que me vaya? Me agarró la camisa, tirándome hacia ella. Ni se te ocurra. Día 6. Me desperté en la cama de María en lugar de en la habitación de invitados. Su brazo sobre mi cintura, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Por un minuto, simplemente me quedé allí, con miedo de moverme. Miedo de que esto fuera un sueño elaborado que mi cerebro privado de sueño había construido. Luego se revolvió, se acercó más, murmuró algo ininteligible en mi hombro. Definitivamente real. ¿Qué hora es? Preguntó, con la voz ronca por el sueño. Las 6:30. Llegamos tarde. ¿Para qué? Mi carrera. Nuestra carrera ahora, aparentemente. Levantó la cabeza, entrecerró los ojos hacia mí. Vienes conmigo. Yo no acepté eso. Me besaste, pero ahora estás atrapada con todo. Eso incluye despertarse a las 5 de la mañana y correr 10 kilómetros. Pero ella estaba sonriendo cuando lo dijo, suave y sin defensas de una manera que nunca había visto en la oficina. No corrimos 10 kilómetros. Apenas hicimos 3 antes de que ambas estuviéramos riendo demasiado. Mi resistencia, completamente agotada, y su naturaleza competitiva, luchando contra el hecho de que en realidad no quería dejarme atrás. Eres terrible en esto, dijo,
trotando en su sitio mientras yo me agachaba, tratando de recuperar el aliento. Soy diseñadora, no atleta. Excusas. Pero ella regresó. Me dio un beso rápido en la sien. Vamos, te invito a desayunar. Terminamos en una cafetería a 2 manzanas de su apartamento, del tipo de lugar con asientos de vinilo agrietados y café que podría quitar la pintura. María pidió claras de huevo y fruta. Yo pedí tortitas y bacon. ¿Cómo eres tan sana?, pregunté, robándole una de sus fresas. Disciplina. Pruébalo alguna vez. Paso. Me dio una patada por debajo de la mesa, pero estaba sonriendo. Esta versión de María, relajada, bromista y presente, era adictiva. Quería embotellar este sentimiento, guardarlo para siempre. Entonces, ¿qué pasa mañana?, pregunté, cuando la semana terminara oficialmente. Su sonrisa flaqueó. No lo sé. ¿Qué quieres que pase? Sinceramente, quiero quedarme. No solo porque gané una apuesta estúpida, sino porque esta semana ha sido la mejor semana que he tenido en años. Tú eres lo mejor que me ha pasado en años. Miró su plato. No podemos decírselo en el trabajo. Todavía no. Es complicado, yo siendo personal senior y tú siendo... Lo entiendo. Lo mantenemos en secreto por ahora. ¿Estás de acuerdo con eso? Me incliné sobre la mesa, entrelacé mis dedos con los suyos. María, acabo de pasar una semana demostrando que podía vivir contigo. Estoy en esto. Como sea que tenga que parecer, incluso si significa escritorios separados y correos electrónicos profesionales, y pretender que no estamos, agitó su mano libre vagamente. Juntas. Iba a decir asquerosamente felices, pero sí, juntas. Especialmente si eso significa que, cuando no estamos en el trabajo, te tengo a ti, la verdadera tú, y eso vale cualquier cantidad de profesionalidad en el lugar de trabajo. Me apretó la mano. Eres casi perfecta, ¿sabes? Dime eso de nuevo cuando deje las toallas mojadas en el suelo del baño. Oh, Dios, ¿haces eso? Retiro todo lo dicho. El trato está roto. Pasamos el resto del día en su apartamento, envueltas la una en la otra, y en el tipo de intimidad fácil que hacía que pareciera que llevábamos años haciendo esto en lugar de días. Me enseñó sus libros favoritos. Yo le enseñé mi terrible portafolio de arte de la escuela. Pedimos pizza, aunque violaba sus reglas de preparación de comidas, y ni siquiera se quejó. Esa noche, estábamos en su balcón, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Fui cruel contigo, dijo en voz baja. Después de la broma, te ignoré y te lancé una taza a la cabeza y te obligué a esta loca situación de convivencia. La taza falló. Ese no es el punto. Se giró para mirarme. Estaba herida y me desquité, y lo siento. ¿Sabes qué? Yo no. Cuando me miró confundida, continué. Si no hubieras tirado esa taza, si no me hubieras dado este desafío, no estaríamos aquí. Yo habría seguido mirándote desde el otro lado de la oficina. Tú habrías seguido fingiendo que no existía, y ambas nos habríamos perdido esto. Así que estás diciendo que mis terribles mecanismos de afrontamiento nos unieron. Estoy diciendo que quizás todo pasó exactamente como tenía que pasar. Me besó entonces, profunda y con certeza, y saboreé té y pizza y posibilidad. El día 7 llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Mi semana oficial había terminado. Empaqué mi bolsa de viaje esa mañana, haciéndolo de forma ostentosa mientras María observaba desde el umbral. «Sabes que puedes dejar eso aquí, ¿verdad?», dijo. «La mayor parte, de todos modos. Si quieres, ¿es esa tu forma de pedirme que me mude de verdad? ¿Como, en serio? Quizás, ¿es esa tu forma de decir que sí?» Solté la bolsa, crucé la habitación, la acerqué a mí. «Ya te dije que no me iré a menos que me despidas. ¿Y si nunca te despido? Entonces, supongo que estás atrapada conmigo. Puedo vivir con eso». Me rodeó el cuello con los brazos. «Pero te advierto, seguiré siendo intensa y exigente, y ocasionalmente lanzaré cosas cuando esté frustrada. Y yo seguiré nerviosa a tu alrededor, y dejaré mis cosas por todas partes, y probablemente te molestaré al menos 2 veces al día.
Suena perfecto. La mañana del lunes en Vanguardia fue surrealista. Entrar juntas en la oficina, pero por separado, manteniendo una distancia cuidadosa en el ascensor, actuando como si nada hubiera cambiado cuando todo había cambiado. María fue a su oficina, yo fui a mi escritorio, y para cualquiera que mirara, éramos solo colegas que coincidieron en llegar al mismo tiempo. Pero cuando revisé mi correo electrónico una hora más tarde, había un mensaje suyo. Asunto: Sala de reuniones 3, mediodía. Me presenté exactamente a las 12. Ella ya estaba allí, la puerta cerrada, las persianas bajadas. ¿Esto es por trabajo?, pregunté. No. Ella cruzó la habitación, me besó con fuerza contra la puerta cerrada. Solo necesitaba hacer eso antes de volverme loca. 8 horas fingiendo que no sé cómo te ves cuando te despiertas es una tortura. Vamos a ser terribles en esto. Probablemente, pero lo resolveremos. Se echó hacia atrás, me enderezó el cuello de la camisa. Ahora fuera. Tenemos trabajo de verdad que hacer. Sí, señora. Puso los ojos en blanco, pero capté su sonrisa antes de irme. Esa tarde, volví a lo que ahora era oficialmente nuestro apartamento. Encontré a María en la cocina, preparando la comida para la semana siguiente, con el pelo recogido en la coronilla, ese cardigan gris envuelto alrededor de sus hombros. Bienvenida a casa, dijo sin levantar la vista. Casa. Las palabras se asentaron en mi pecho, cálidas y justas. Caminé detrás de ella, la abracé por la cintura, le di un beso en el hombro. Así que duré la semana. Lo hiciste, contra todo pronóstico. ¿Crees que puedo durar otra semana? Lo dudo. Ya estás dejando los zapatos en medio del pasillo. ¿Qué tal un mes? Ahora estás forzando la situación. ¿Un año? Se giró en mis brazos, los ojos brillantes con algo que parecía esperanza. Pregúntame de nuevo en un año. Trato hecho, pero para que quede claro, estoy planeando mucho más que eso. Bien, dijo suavemente, porque yo también. Nos quedamos allí en su cocina, nuestra cocina, rodeadas de recipientes para la comida preparada y el olor a té de bergamota. Y pensé en esa estúpida broma que había empezado todo, en tazas de café y desafíos imposibles y el aterrador salto de admitir que quieres algo que no estás segura de merecer. María Ruiz era intensa y exigente y brillante y complicada. Era correr por la mañana temprano y sesiones de trabajo silenciosas y una ferocidad protectora disfrazada de altos estándares. Era todo lo que nunca había sabido que necesitaba y todo lo que había estado buscando sin darme cuenta. Y de alguna manera, imposiblemente, era mía. Te quiero, dije. Las palabras salieron fáciles, naturales, como si hubieran estado esperando allí todo el tiempo. Ella sonrió, realmente sonrió, de esas que le iluminan toda la cara. Lo sé, yo también te quiero, aunque no puedas correr 3 kilómetros sin morirte. Especialmente por eso. Especialmente por eso. Afuera Madrid zumbaba con el tráfico vespertino y la vida de la ciudad. Adentro teníamos la comida preparada y chistes malos y el resto de nuestras vidas extendiéndose y ante nosotras. Había durado una semana viviendo con María Ruiz. ¿Y después? ¿Cómo se navega por algo tan inesperado, tan desordenado y sin embargo tan justo? No tengo todas las respuestas. A veces me despierto y me pregunto si no es todo un sueño, si mañana no me encontraré de nuevo en mi sofá, sin trabajo y sin ella. Pero luego la veo, oigo su respiración a mi lado y sé que es real, o al menos lo es para mí, y eso es suficiente. Por ahora.